Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues hoy sí vamos a poder platicar con Antonio Atolini Murra, a quien le agradecemos mucho y también entendemos el llamado que te hicieron para estar en la Ciudad de México, por eso es que ayer no pudiste estar presente. Y bueno, respondiendo también a las voces de algunos correligionarios de partido, te tenemos que presentar como aspirante a la candidatura, ¿cierto, Toño? Es correcto, Marcela, y te agradezco mucho la comprensión. En efecto, el día de ayer me convocaron a la Ciudad de México, pero sigue siendo todavía un proceso, digamos, interno de partido, no hay nada oficial, por eso ni siquiera he dicho nada, pero te agradezco mucho la consideración. Estuve así de buenas a primeras ayer, ya llegué hoy en el primer vuelo y estoy a tus órdenes. Y muchas gracias. Soy aspirante a diputado federal. ¿Y hasta cuándo se va a resolver, Antonio? Tenemos la convocatoria formal del partido Morena, que hasta el 29 como día máximo. Entonces estamos esperando que 5 días. Esté en orden. Sí, puede ser como día máximo, pero incluso puede ser antes. Depende de cómo determine el partido. Y como yo soy muy respetuoso de las reglas, pues voy a esperarme hasta que sea ya formal. Antonio, ¿te gusta la polémica? ¿O cuando haces declaraciones, las haces conectando con tu corazón y con tu cerebro y diciendo lo que sientes en ese momento? ¿O provocas la polémica? Bueno, creo que referente a la polémica en la que esta semana me he visto envuelto, tengo que decir de manera muy clara. Yo no dije que el presidente era Jesucristo, ni por supuesto alguna condición divina o que fuera a morir para reencarnar en 3 días. No dije eso de ninguna manera. Como tú sabes, lo conoces, el formato de entrevista de Tragaluz, de Fernando del Collado, es un interrogatorio muy duro, muy largo. Me hicieron 217 preguntas en 20 minutos, entonces estás al chat respondiendo de manera muy rápida. Y yo respondí tal cual a la provocación que me había hecho primero Fernando del Collado al preguntarme que si AMLO era Dios. Yo le dije que por supuesto que no, que era un hombre de carne y hueso, de 67 años, que tenía un plan, y siguió con su provocación y dice que si no se parecería porque se va a sacrificar por todos y será víctima de las circunstancias. Y le dije que no me parecía así, pero que quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande pudiera parecerse, y yo uso la palabra pudiera e incluso la suposición de quizá, a referentes históricos, que en este contexto utilizo a Jesucristo, pero también puse a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi y a Luther King, en particular porque hay un común denominador entre estos referentes, que es la resistencia civil pacífica, siempre por la vía de la paz, nunca de la violencia, y además también siempre pensando en los más desprotegidos, entre los pobres, los negros discriminados o los indios subyugados en el momento en que eran colonia inglesa. Y fue una sugerencia a manera de discutir, quizá, en una entrevista que tenía estas 2 preguntas atrás. Entonces, esta provocación, que además surge a partir de el enmarcado Tragaluz, el programa, usa en su publicación, antes siquiera de publicarse la entrevista, donde dice Antonio Atolini, AMLO por su sacrificio podría parecerse a Jesucristo. Bueno, eso es una paráfrasis sacada de contexto y no es a lo que me refería. Ya en la entrevista, quienes han podido ver, quienes no, búsquenlo, está en internet. La verdad está padre porque es un formato muy bueno, no solamente, digamos, mi entrevista, sino en general. Vean las entrevistas de Fernando del Collado, hace un trabajo espectacular de interrogatorio, y las cosas que la gente dice ahí a lo largo de los años terminan dándole una perspectiva histórica bien interesante. Veía yo hace un poco una entrevista que le hacían a César Duarte, justo cuando estaba por terminar su mandato como gobernador en Chihuahua, y las cosas que la vi. Ya a la luz de los años sí se cambia. Entonces, en ese sentido, pues se provocó mucha polémica. Yo entiendo que leído así y visto así dirías, pues este hombre que se fumó, que tiene en la cabeza, completamente desquiciado. Y mira, mi tía Tensi, que además te he dicho siempre que escucha mucho tu programa, muy preocupada me habló para decirme que se estaba diciendo que yo había dicho esto, que en efecto así lo publicó Latinus, así lo publicó Tragaluz, pero ya
a la publicación, a la postre que salió la entrevista el lunes en la tarde, creo que en el contexto se entiende un poco a qué me refería. Sí, sin embargo, tú has dicho algo que a mí me mueve a preguntarte, el parecido que pudieran tener estos grandes prohombres de la historia, ¿no? Como Gandhi, como Luther King, como Nelson Mandela, en función a la resistencia y a la no violencia. Yo te preguntaría, estar en el Zócalo meses enteros en la Ciudad de México, ¿no es en sí mismo violento? No reconocer a las instituciones no es en sí mismo violento. Y entonces, a partir de tu análisis, sí vale la pena compararlo con estos prohombres, como les he llamado. Sí, qué buena pregunta, Marcela. Mira, en estricto sentido, como me la haces, en sí mismo no lo es, porque estas acciones y estas decisiones, más bien esta acción, la de tomar el Zócalo, y esta declaración, la de al diablo con sus instituciones, no se entienden en sí mismas, se entienden dentro del contexto. Y yo lo sé, porque yo además estaba aquí en Torreón en la elección de 2006, y yo veía el plantón en el Zócalo, y yo veía las marchas en la Ciudad de México, y también lo veía muy ajeno. Pero había un dato que quizá no se dijo mucho aquí, pero que en la Ciudad de México sí circulaba, que una encuesta de entonces Consulta Mitofsky hizo y publicó, y reportaba que el humor social de la Ciudad de México en ese momento daba cuenta de un 13% de la población que estaba tan enojada, tan molesta y tan resentida que estaba dispuesta a ejercer violencia en contra de las instituciones o contra las autoridades del Estado. Ese era el humor que se sentía en la Ciudad de México. Yo siempre he pensado, quizá alguien pudiera pensar de manera distinta, pero creo que el plantón, con lo difícil y lo complicado que fue estar tantos meses en las calles, pudo servir de válvula de escape, una suerte de olla de presión que se liberó para impedir que la gente, tan enojada como estaba fuera a su casa y en el silencio de sus reflexiones decidiera hacer algo de lo que quizá después se pudiera arrepentir. Ese sentido colectivo le permitió a la gente entender pues que nos tocó perder, a los obradoristas en 2006 nos tocó perder, y que había mucho pueblo para la derrota, y que teníamos que seguir participando en política y teníamos que seguir echando a andar. La declaración que hace el presidente, bueno, el entonces candidato en 2006 de al diablo con sus instituciones, da cuenta por lo que se determina en la Suprema Corte de Justicia, que fue una resolución bien polémica, porque dice que aún habiendo pruebas de que el Consejo Coordinador Empresarial había intercedido ilegalmente en la elección, y aún teniendo pruebas de que el presidente de la República había sido parcial en el proceso, aún con eso ya comprobado, no se determinaba que fuera eso significativo para alterar el resultado de la elección. Pues con esa resolución, el presidente el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador contesta lo que se dice. Entonces, no es que en sí mismo eso sea violento, sino que el contexto era mucho más complicado y que por eso vale la pena siempre estar discutiendo esto con puntos de vista a la postre de los años, y por eso incluso en la declaración que hago mantengo el muy sutil quizá, y que quizá pudiera parecerse a la resistencia civil pacífica que hizo Gandhi en contra de los ingleses cuando llamaba a las huelgas a los trabajadores de la sal a hincarse y resistir los aporrazos que le daban los ingleses, o a Luther King con los llamados a la marcha esta famosísima que hace en el puente de Selma ante la presión policíaca en 1965, o al llamado de unidad que Nelson Mandela establece una vez que el apartheid es superado y después de 24 años en cárcel, él no llega con ningún resentimiento en contra de la clase dominante blanca. Esos mensajes, que son mensajes universales, me parece, del amor y de la bondad al prójimo, que tienen referentes específicos históricos como estos tres que te menciono, quizá a mí, que me parece que el presidente López Obrador tiene un proyecto en donde para que nos vaya bien a todos pone primero a los pobres, y que soy militante del partido y que creo que ese modelo de sociedad es más conveniente para todos, quizá, a mi parecer, ahí hay elementos que lo hicieran parecerse, pero que yo dije que Andrés Manuel López Obrador era Jesucristo, Dios Padre, no, eso sí, no.
Muy bien. Toño, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dos preguntas también con respecto a la entrevista que te hizo Fernando del Collado. Uno, comentaste que la última vez que te reuniste con el presidente López Obrador fue durante la campaña del 2018, es decir, han pasado casi 3 años desde la última vez que te reuniste con él, que comentaste que le llevaste a firmar unos documentos. ¿Es así? Casi 3 años que no ves al presidente López Obrador directamente. Y la segunda sería, cuando se te pregunta por la realidad de Coahuila en términos de la violencia y demás, comentas que tú aborreces a los Moreira. ¿Qué ha hecho Morena en aras de desfacer este terrible entuerto de la megadeuda del Estado que pues tiene hipotecado el futuro de Coahuila por décadas? Te contesto la primera. Sí, en efecto, yo vi al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador una mañana en la campaña, muy temprano en su casa, le llevé unos documentos que tenía que firmar para la atención de una cumbre ciudadana que se hacía en la Ciudad de México. Estábamos trabajando en la campaña ya y pues es normal. Digo, yo soy un seguidor, un creyente y un convencido del proyecto de la Cuarta Transformación, pero no soy secretario de Estado, no soy subsecretario, no soy ni siquiera jefe de unidad. Soy un militante que está convencido de que la tierra que lo vio nacer, Torreón, Coahuila, y donde viven mis papás y toda mi familia, puede estar mejor si seguimos un proyecto así y lo adaptamos a las condiciones laguneras que aquí son prioridad, como por ejemplo el tema que mencionas de la megadeuda. Entonces, sobre el tema de no ver al presidente me parece normal, no reclamaría ni la atención del presidente, y sé mi lugar, y el lugar es trabajar por la tierra que me vio nacer. El asunto de la megadeuda resulta bien complicado porque, como tú sabes, nosotros tenemos unos procesos electorales desfasados. ¿A qué me refiero? Que la gubernatura, las alcaldías, las diputaciones federales y las diputaciones locales tienen procesos distintos. Ha resultado muy complicado para el Movimiento de Regeneración Nacional poder competir en contra de la tesorería del Estado. ¿Y a qué me refiero? Las elecciones para diputados locales, que es en el Congreso en donde se determinan los designios y el futuro de los hombres y mujeres que vivimos en Coahuila, pues nosotros no podemos competir contra la maquinaria electoral que los gobernadores priistas de los últimos 96 años han echado a andar para poder mantener siempre la mayoría en el Congreso. Somos una pequeña pero muy digna minoría en el Congreso del Estado, en donde ante cualquier solicitud, presentación, dictamen o iniciativa que busque aclarar e interceder por el futuro de los coahuilenses, siempre son mayoriteados de manera muy procedimental, porque no estoy en contra de que las mayorías ejerzan su poder democráticamente conseguido en las urnas, sino que procedimentalmente, es decir, o no permiten que se presente en pleno, o no se turna a comisiones, o simplemente se deja pasar el tiempo hasta que se congela. No han permitido las fuerzas aliadas del gobierno del Estado, el PRI y distintos otros aliados, por supuesto también el PAN, que podamos superar esta situación. Lo que sí debe resaltarse, incluso hasta en el contexto actual, es que aún teniendo un gobierno del Estado tan cerrado, tan opaco y tan férreo en su control político, el PRI en el Estado y con sus aliados en el PAN, principalmente aquí en Torreón, el gobierno federal ha tenido una atención particular y específica a la comarca lagunera. Es más, creo que este fin de semana habrá de venir el presidente López Obrador, me parece que a Cuatro Ciénegas, a San Pedro, y creo que hará también visita aquí en Torreón, precisamente en Torreón y en Gómez Palacio también. Con un proyecto que se gestionó desde la Cámara de Diputados con los diputados de Morena, Agua Saludable para la Laguna, para ver cómo está llevando ese proyecto, que es una deuda pendiente que ni el gobierno del Estado ni los gobiernos municipales del PRI y del PAN han podido resolver. Y gracias a las gestiones de los diputados federales de Morena, en este caso quien estuvo encabezando ese esfuerzo fue el diputado de Morena, Luis Fernando Salazar, hoy diputado con licencia, el presidente viene a revisar el avance de ese proyecto. Entonces, digamos, el juego entre lo municipal, estatal, pero ahora con el federal, está resultando muy interesante y yo creo muy productivo para los laguneros. Muy bien. Antonio, Arturo González tiene una pregunta para ti. Arturo, la última pregunta porque el tiempo nos gana. Hola, Arturo. Rápido, Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, te pregunto algo rápido. Mencionas respecto a esta visión que tiene Andrés Manuel López Obrador de primero los pobres, y bueno, hoy se publica un dato brutal que habla de cómo
la pandemia se ha ensañado principalmente con los pobres. ¿Dónde está reflejada esa estrategia de Andrés Manuel cuando vemos que la mayoría de la población que ha fallecido es población en vulnerabilidad o en pobreza y pobreza extrema? Y otra pregunta rápidamente. ¿Compartes la visión del presidente de lo que dijo hoy, que frente a las masacres de los sexenios anteriores, los defensores de los derechos humanos de la sociedad civil se quedaron callados? Te contesto la primera. Me parece difícil argumentar que lo que está sucediendo en México actualmente, derivado de la terrible pandemia que azota no solo a México sino al mundo, sea responsabilidad del gobierno. Es decir, la prioridad del gobierno federal ha sido siempre poner por delante a los pobres, no a expensas de los ricos y no a expensas de las personas que en el reparto de oportunidades han estado mejor de inicio, sino que a las personas que no les fue tan bien en ese reparto de oportunidades, que iniciaron en condiciones de desventaja, a ellos hay que darles prioridad. Y ahí están los programas sociales. Uno muy en particular que creo que sí pudiera servir para explicar cómo este proyecto está sirviendo sí a las clases más desprotegidas, es el incremento del salario mínimo. Si tú desglosas el efecto multiplicador que está teniendo, o lo que se llama en economía el efecto ingreso, la elasticidad de ingreso que está teniendo el aumento del salario mínimo en los deciles 10, 9, 8 y 7, es decir, los más bajos deciles, las personas que tienen el menor ingreso en este país, el crecimiento es hasta del 12 o incluso 15% en el ingreso a sus hogares. Esa medida está siendo muy efectiva para los hogares que menos recursos reportan, y eso sí les está ayudando. Lo que está sucediendo con la pandemia a nivel mundial es que, en efecto, las clases más desprotegidas están resultando más vulnerables. ¿Qué sucede en México en particular? Pues que el sistema de salud y la seguridad social nunca fue universal, ni con el Seguro Popular, ni tampoco con el Seguro Social del IMSS, en tanto que en la población económicamente activa es la mitad de las personas que trabajan en este país, por lo que está revelando los vicios estructurales del pasado. Y estamos atendiendo, creo, desde el gobierno, y digo estamos porque me siento muy parte del proyecto, creo que se está atendiendo muy bien a partir del adelantar y aumentar las pensiones, los apoyos y las coberturas sociales que se les está dando a estos sectores más desprotegidos. Uh-huh. Y la segunda pregunta que me hace sobre si los defensores de derechos humanos se quedaron callados, creo que valdría la pena matizar. Hay muchos espacios, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, que en clave regional yo creo que hicieron un esfuerzo importante. Coahuila yo creo que tiene uno de los casos más siniestros, más oscuros en términos de violaciones de derechos humanos, como fue la matanza de Allende. Y yo creo que aquí en Coahuila hubo muchísimas organizaciones que estuvieron muy pendientes de esto y dijeron e hicieron lo que les correspondía en su momento. Quizá el cerco mediático, quizá la atención de prioridades de los gobiernos estatales o federales, ya sea del PRI o del PAN, no importa cuál haya sido el momento, estaban volteando hacia otro lado. Hay algunas organizaciones, en efecto, que sí, ahora sí resultan estar muy activas participando del debate público. En específico, yo llamaría una artículo 19, que está dedicada a supuestamente la defensa de la libertad de expresión, que de unos años para acá cambió por completo su enfoque y su línea editorial. Pero yo creo que el presidente tiene una visión un poco más general de las cosas. Yo creo que las organizaciones que han estado haciendo su trabajo, que son organizaciones de base, que han estado luchando por los derechos humanos, no se pondrán el saco ante las declaraciones del presidente. Bien. Toño, gracias por estar con nosotros. Aclarado el asunto, porque nos reclamaban que te damos el espacio porque por los apellidos que tienes, te damos el espacio porque tú pediste derecho de réplica y aquí está concedido. Claro, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcela, te agradezco muchísimo todo tu espacio y ha sido encantador poder platicar contigo y con toda la gente de Torreón, también con los que te acompañan en el estudio. Gracias. Manuel y Abraham. Hasta luego. Vamos a la pausa, son las 9:49. Son las 9:49 y regresamos con el ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía de Coahuila.